Bueno, pues iniciamos entonces. Vamos a empezar por acá. Cuando se habla de antiinflamatorios no esteroideos, se habla básicamente de un gran grupo de medicamentos que se usa, digamos, en bastante cantidad e incluso prácticamente superando al mismo uso de antidepresivos, ¿verdad? Los antidepresivos también son medicamentos que están utilizando mucho actualmente pacientes post-COVID, pacientes recuperados, ¿ya? Y los antiinflamatorios también no están exentos de esto, se han empleado bastante y justamente en pacientes también que están teniendo lo que se llama el long COVID, ¿ya? Sintomatología, digamos, post-COVID, pero de larga data. A eso le decimos los pacientes long COVID, ¿ya? Se ha acuñado este término que me parece mucho más práctico todavía. Como ustedes saben, la inflamación básicamente es una respuesta que tiene el organismo frente a cualquier agente nocivo, ¿verdad? Frente a cualquier lesión, ya sea de índole biológica, física, química e incluso radioactiva, ¿ya? La inflamación es una puesta en marcha de un sistema de mecanismos moleculares, ¿ya? Que vamos a verlo ahora mismo, que busca proteger, ¿ya? Justamente o dar una respuesta, ¿ya? De los diferentes tejidos frente a una agresión. Y bueno, digamos, esta imagen que lo conoce mejor que nadie, ¿ya? Y aquí habla pues de las características de una inflamación, ¿verdad? Desde estas, digamos, cuatro máximas que fueron acuñadas por Celsius, ya hace mucho tiempo atrás, hasta lo último que acuñó pues Virchow, ya que el gran, digamos, patólogo, que bueno, en 1902 pues ya añadió algo más a estos cuatro signos cardinales de la inflamación, ¿verdad? Desde el calor, el dolor, quizás digamos, el síntoma mucho más importante, mediante el cual el paciente incluso acude al médico, ¿ya? Pasando por el rubor y la tumefacción o edema, ¿ya? Y bueno, Virchow pues acuñó como, digamos, quinto dato, la pérdida de la funcionalidad, ¿ya? O la pérdida de la función. Bueno, pues esto si bien es bastante teoría, ¿ya? Y bueno, esto se va a olvidar, ya le aseguro, porque las palabras se las lleva el viento. Para eso vamos a emplear algo que evidentemente lo va a agradecer y que me parece mucho más práctico para su correcto aprendizaje. Y aquí está un pequeño mapa de cómo es o cómo actúa básicamente o cómo se pone en marcha esta cascada inflamatoria que usted lo conoce obviamente por sus amplios estudios de anatomía patológica, ¿verdad? Cuando usted llevó la materia de anatomía patológica, llevó lo que se llama, digamos, en el capítulo de inflamación, estudió lo que se llama el ciclo del ácido araquidónico, ¿ya? O también llamado el ciclo de la cascada inflamatoria. Y bueno, vamos a desglosarlo ahora, no se preocupe, vamos a volver a repasar esto, ya, para que usted pueda, al final, comprender cuál es el mecanismo de acción de los AINES. Recordemos que los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, tienen un mecanismo de acción, pero para poder conocer el mecanismo de acción de los AINES, yo tengo que repasar previamente el ciclo de la cascada inflamatoria, más conocido también como el ciclo del ácido araquidónico. ¿Ya? Bien, vamos allá entonces. Usted sabe que la mayoría de las células eucariotas o células humanas, ya que caracterizan al ser humano, tienen pues una envoltura muy propia que es, se podría decir, el sello, la característica de toda célula eucariota. Estamos hablando de la membrana celular, o en este caso las membranas celulares. De hecho, la membrana celular es una estructura dinámica, ¿ya? Una estructura dinámica, pues que ya los científicos siglo pasado, mediante estudios obviamente de microscopía electrónica y todo esto, pues llegaron a esa conclusión. Usted sabe que esta membrana celular tiene sus respectivos fosfolípidos de membrana, ¿ya? Tiene sus respectivos fosfolípidos de membrana. Vamos a ver, agrandar esto para que todos puedan ver, ¿ya? Entonces, vamos para que todos puedan ver al mismo tiempo. Bien, esta membrana celular hemos dicho que tiene sus respectivos, ¿ya? Fosfolípidos de membrana. Bueno, aquí está mandando saludos del Paraguay. Muy bien,
Batecó, Baixapá. ¿Ah? Saludos para ustedes también. Encantado de que estén presentes acá. Bien, los fosfolípidos de membrana son parte de una membrana celular. ¿Y por qué es interesante saber esto? Porque cuando hay una agresión, una lesión, ya una injuria que produce daño a nivel de la membrana celular, esa injuria puede ser física, puede ser química, puede ser biológica o incluso puede ser hasta radioactiva, ¿ya? Una lesión física, por ejemplo, persona sufrió un martillazo en el dedo, ¿ya? Estaba haciendo una labor de carpintería y se pegó accidentalmente un martillazo en el dedo. Es una lesión, una agresión de tipo traumática, de tipo física, ¿ya? De hecho, ya podemos ir adelantando algo, que para una inflamación aguda de tipo traumática, el AINE ideal es el diclofenaco. Ya les puedo ir adelantando, ya puedes sacar, digamos, conclusión de algo, ya te va a servir esto para la vida. Si podemos hablar de un AINE ideal para una lesión, una inflamación aguda de tipo traumática, el diclofenaco es lo ideal. Ya vamos a ver más adelante diclofenaco así con lujo de detalles, pero ya te voy adelantando algo. Inflamación aguda de tipo traumática, diclofenaco sería una excelente idea, una excelente opción. ¿Ya? Entonces, una persona cuando sufre, mira, aquí está una agresión, una injuria a nivel de la membrana celular, ya sea física, ya sea química, por ejemplo, se derramó ácido concentrado en la piel, la persona sufre una agresión química, una lesión biológica, por ejemplo, las neumonías. COVID-19 produce neumonía. ¿Y qué es una neumonía? La neumonía básicamente es una neumonitis de origen infeccioso, ¿ya? La neumonía es una neumonitis, una inflamación de tejido pulmonar de origen infeccioso. Entonces, para que usted vea que las lesiones biológicas también producen daño, ¿ya? Y producen inflamación. Ahora, si la persona o uno de ustedes trabaja en una planta nuclear, pues puede haber, obviamente, también lesión de tipo radioactiva. Bueno, resumiendo todo esto, cuando hay una agresión a nivel de la membrana celular, ¿ya? Se pone en marcha esta enzima de acá. Esta enzima que ustedes están viendo. Se llama la fosfolipasa A. ¿Qué hace la fosfolipasa A? Va a activar lo que se llama el ciclo inflamatorio, el ciclo de la cascada inflamatoria, técnicamente más conocido como ciclo del ácido araquidónico. Entonces, aquí viene lo interesante. Cuando hay una agresión a nivel de la membrana celular, hay una injuria, un daño a nivel de los fosfolípidos de la membrana, aquí se activa esta enzima llamada fosfolipasa A. ¿Qué hace la fosfolipasa A? Activa el ciclo del ácido araquidónico. Y usted se estará preguntando, oye, ¿y qué es el ciclo del ácido araquidónico? El ciclo del ácido araquidónico se puede decir que es el ciclo de la cascada inflamatoria. Efecto bola de nieve. ¿Qué significa? Que la inflamación irá aumentando. Cuando alguien se pega un martillazo en el dedo, ¿qué ocurre? Al principio duele mucho, ¿verdad? Luego hay un lapso, un periodo de latencia, luego empieza a inflamarse, hay edema, hay calor, hay bastante dolor. Entonces, a eso decimos efecto bola de nieve, va aumentando la inflamación. Bien, una vez puesto en marcha el ciclo del ácido araquidónico, aquí habrán dos vías. Aquí ya lo conoces también esto, ya lo has visto en anatomía patológica, lo has estudiado. Aquí se activan dos vías, dos ciclos, ¿ya? La vía de la ciclooxigenasa, más conocido como COX, y la vía de la lipoxigenasa, ¿ya? Usted se estará preguntando, y bueno, es importante siempre cuestionarse. De hecho, eso caracteriza al espíritu científico, que siempre se cuestiona, que siempre duda, ¿verdad? Y se estará preguntando y dirá, oye, ¿para qué me estás enseñando esto? O sea, ¿qué gano yo aprenderme ciclo del ácido araquidónico? Pues más adelante, cuando terminemos de explicar esto, vas a entender el mecanismo de acción de los AINES. ¿Cómo actúan los AINES? ¿Ya? Digamos, y cuál sería el mecanismo de acción y que eso hay que saber. Bien, hemos dicho que una vez se activa el ciclo del ácido araquidónico por activación de esta enzima
¿ya? Palabra clave llamada fosfolipasa A. Aquí se ponen en marcha dos vías. La vía de la ciclooxigenasa, acuñado con el acrónimo de COX, ¿ya? Ahí está, COX. Y la vía de la lipoxigenasa. ¿Cuál nos interesa? La ciclooxigenasa, ¿ya? Porque eso va a activar unos mediadores proinflamatorios llamados prostaglandina. Este de acá no nos interesa, lo vamos a dejar ahí, flotando en el aire, ¿ya? Luego lo vamos a tomar. Bien, ¿qué pasa con la ciclooxigenasa o qué pasa con la COX? La COX va a activar a su vez dos especies de vías, dos más todavía, ¿ya? A esto le llamamos la COX-1, a esto le llamamos la COX-2, ¿ya? COX-1, COX-2. Incluso hoy en día ya se ha descubierto que existe una COX-3, ¿ya? Pero esto nos interesa a nosotros desde el punto de vista de la farmacología. Entonces, ¿qué hace la ciclooxigenasa? Esta vía activa la COX-1, activa la COX-2. Y aquí viene lo interesante de todo esto. Y esto hay que saberlo. No bien, sino muy bien, ¿ya? Máxima atención, estimados colegas. La ciclooxigenasa hemos dicho que forma la COX-1, forma la COX-2. Aquí viene lo interesante. La COX-1, ya junto con la COX-2, van a ser una especie de llaves. Dos llaves a la vez, ¿ya? Dos llaves que se tienen que activar para formar estos mediadores proinflamatorios, también conocidos como autacoides. ¿Por qué se dice autacoides? Porque son fabricados por el propio organismo. ¿Por qué se le dio el nombre de prostaglandinas? Porque la vez primera que se descubrió, pues los científicos encontraron que estaba presente en la próstata, ¿verdad? De ahí viene el término prostaglandinas. Bien, entonces, las prostaglandinas, ¿qué serán? Son mediadores inflamatorios. Se puede decir que son mediadores proinflamatorios. Pro, o sea, a favor de. Pero para que se activen las prostaglandinas, necesitamos que se activen dos llaves al mismo tiempo. Dos llaves al mismo tiempo. Esas dos llaves se llaman COX-1, se llaman COX-2, ¿ya? La COX-1 y la COX-2. Si solamente se activa una de ellos, uno solo de ellos, no se activan las prostaglandinas, ¿ya? Vuelvo a repetir. Usted se estará preguntando, oye, ¿qué son las prostaglandinas? Son mediadores que van a amplificar, que van a, digamos, a ser de tipo proinflamatorios, ¿ya? Pero para que se formen prostaglandinas se tienen que activar dos llaves, la COX-1 y la COX-2. ¿Usted habrá escuchado alguna vez? De hecho, hay hasta películas, hay documentales, ¿ya? Por ejemplo, los centros donde están los misiles balísticos, ¿verdad? Los misiles transcontinentales, estos misiles cargados con armas nucleares, ¿verdad? Y adentro están, pues, personas que a la mínima orden, pues, tienen ellos la facultad de lanzar esos misiles en respuesta a una agresión o a una contienda militar, ¿ya? Pero ¿por qué estamos comentando esto? Porque los que están dentro de esos silos, de esos depósitos de misiles, no es una sola persona, son varias. Y los que activan las llaves para lanzar los misiles no es una persona, son dos. Y las llaves están en una pared, una llave está en una pared y la otra llave está en el otro extremo, en otra pared. ¿Qué significa esto? Que una sola persona no puede lanzar los misiles, tienen que ser dos personas. ¿Y esto por qué se ha hecho? Por si alguien pierde la cabeza, se vuelve loco y quiere lanzar por cuenta propia, no podrá hacerlo, porque tienen que ser dos personas. Entonces, esto se lo ha hecho con este fin. Entonces, lo mismo ocurre para que se activen las prostaglandinas, ¿verdad? Se tienen que activar mediante dos llaves. Alguien dirá por ahí, oye, pero ¿qué pasa si alguien se vuelve loco y quiere lanzar misiles porque se le ocurrió? Ya está. Su compañero, pues, tiene un arma al lado y, bueno, pues, tendrá que eliminar a esa persona, porque imagínate, sería un peligro para la humanidad entera, pues, lanzar misiles sin razón aparente. Bueno, simplemente un comentario para que veas que esto no me estoy inventando, esto es cierto. Bien, entonces para que se activen las prostaglandinas, ya que son mediadores inflamatorios, necesitamos que se activen dos llaves. Estas llaves se llaman COX-1
y COX-2. Pero aquí viene lo interesante de todo esto. Bueno, antes de continuar, ¿qué son las prostaglandinas? Son mediadores inflamatorios que amplifican la inflamación. Hacen que la inflamación sea más severa, aumente, digamos, su capacidad. ¿Ya? Entonces, las prostaglandinas van a amplificar la inflamación, hacen que la inflamación sea mucho más todavía. Bien, ahora, ¿por qué es interesante hablar de COX-1? ¿Por qué es interesante hablar de la COX-2? Porque la COX-1 está formando parte de una, digamos, especie de barrera de protección a nivel de la mucosa gástrica. Sabemos muy bien por nuestros estudios de anatomía patológica, nos han enseñado eso en el capítulo o el tema de inflamación, de que la COX-1 está formando parte ya de la, digamos, de ese sistema, de esa barrera de protección justamente que está presente en la mucosa gástrica. Ahora, ¿qué pasa si se interfiere la COX-1? Vamos a ver que se produce algo muy interesante que es característico en pacientes que toman AINES. Bien, entonces si usted suprime esta COX-1, habrá obviamente efectos, digamos, no deseados a nivel de la mucosa gástrica. Por lo tanto, ¿qué han hecho los científicos? Los científicos han diseñado medicamentos o AINES que bloquean exclusivamente la COX-2. Bloquean exclusivamente la COX-2. ¿Para qué? Para dejar libre esta COX-1 y esta pues siga permitiendo la protección o la barrera de protección de la mucosa gástrica. ¿Qué AINES conoces que bloquean solamente la COX-2? ¿Ya? Son, digamos, bloqueadores selectivos de la COX-2. Los conoces, el famoso Meloxicam, el famoso Celecoxib, ¿ya? Meloxicam, que prácticamente es el rey de los AINES, porque vas a ver que lo das una sola vez al día y aparte solamente bloquea la COX-2. Y el Celecoxib, que lo vamos a ver en último lugar. Luego te voy a explicar por qué el Celecoxib siempre se lo ve al último. Porque es nuestra última elección. Nunca des Celecoxib de entrada. ¿Ya? Recuerden, por favor, es la segunda cosa que tienes que saber. ¿Cuál fue la primera? Inflamación aguda de tipo traumática, ¿qué podemos dar? ¿Qué sería lo ideal? Diclofenaco. Diclofenaco es ideal para inflamación aguda de tipo traumática. Pero, ¿cuál es la otra cosa que tenemos que saber? La segunda cosa de la conferencia de hoy. Celecoxib nunca se da como primera opción, ni siquiera como segunda, ni siquiera como tercera. Como última opción. Es lo último en cual tienes que pensar. Si te llega un tsunami a Bolivia y arrasa con todas las farmacias y solamente te queda Celecoxib, ahí podrías usar como última opción. Pero no se usa ni como primera ni como segunda opción. Aquel médico que usa Celecoxib de entrada, ya sabes, hay tabla, ¿ya? Hay tabla. No es buena idea usar de entrada Celecoxib. Vamos a luego explicar el motivo. Hay una razón. Bien, con todo esto, pues decirles que ¿dónde actuará entonces, dónde actuarán los AINES? ¿Cuál es el mecanismo de acción de los AINES? Mira, los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Ya está. Así de sencillo, ya está. Ya está, colegas. Así de sencillo, ya está. Se terminó la clase, vámonos. Ya está. Los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Bloquean la COX. ¿Qué significa esto? Que si bloquean la ciclooxigenasa, bloquearán la COX-1, bloquearán la COX-2. Al bloquearse COX-1, bloquearse COX-2, ¿qué ocurre? Se bloquea la producción de prostaglandinas. Al bloquearse producción de prostaglandinas, ya no existirán mediadores inflamatorios. Por lo tanto, se suprime la inflamación. Como verás, hemos suprimido la inflamación desde arriba, bloqueando la ciclooxigenasa. Entonces, muy sencillo de entender. Los AINES bloquean la ciclooxigenasa. Al bloquear la ciclooxigenasa, ¿qué ocurre? Se bloquea la COX-1, se bloquea la COX-2. Al bloquearse COX-1, COX-2, ¿qué ocurre? Se bloquea la producción de prostaglandinas. Ahora, si bloqueas prostaglandinas, ¿qué ocurre?
ya no habrá mediadores proinflamatorios. Y si bloqueas todo esto, pues, digamos, vas a inhibir, vas a bloquear el fenómeno inflamatorio. Así de sencillo es como actúan los AINES, estimados. Pero aquí hay un daño colateral. ¿Cuál será el daño colateral? Al suprimir la COX-1, ¿qué está suprimiendo? Aquella barrera de protección de la mucosa gástrica. Eso explica por qué una persona cuando toma un AINE, ¿qué efecto adverso, qué daño colateral va a tener? Va a tener dispepsia. Mal llamada gastritis, ¿verdad? La gente le llama gastritis, pero bueno, siempre renegamos. La gastritis es un diagnóstico anatomopatológico, ¿ya? Lo correcto es decir dispepsia. La persona va a tener dispepsia. ¿Qué significa eso? Pues dolor abdominal, va a tener náuseas, puede tener vómitos, puede tener pérdida del apetito. A eso le llamamos dispepsia. Entonces, eso explica por qué una persona cuando toma aspirina, cuando toma diclofenaco, ketorolaco también, porque esa persona suele quejarse de molestias gástricas. Porque al bloquearse la ciclooxigenasa, el daño colateral, ¿cuál va a ser? Bloquear la COX-1. Recordemos que la COX-1 tiene una importancia capital, ¿ya? Como barrera de protección a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué han hecho los científicos? ¿Qué han hecho los expertos? Buscaron un grupo de medicamentos que son selectivos para la COX-2. Bloquean solamente la COX-2. Estamos hablando ya de los oxicanes, al meloxicam, y estamos hablando del celecoxib. Ambos son bloqueadores selectivos de la COX-2. Entonces, solamente al bloquear la COX-2 dejan libre la COX-1 y este tendrá pues su rol protagónico, seguirá protegiendo lo que es o formará parte de la barrera de protección de la mucosa gástrica. Muy bien, pues creo que con eso les ha quedado más que claro. Ya, recordemos que también hay prostaglandinas de origen sintético, que el famoso misoprostol, por ejemplo, ya que bueno, eso ya es otro tema, que a veces se le da incluso hasta mal uso. Bien, hablemos de la lipoxigenasa. La lipoxigenasa es la otra vía del ácido araquidónico, la cual produce los leucotrienos. ¿Y qué serán los leucotrienos? Pues son sustancias que van a intervenir en los fenómenos de alergia, ¿ya? Por eso que el asmático suele producir, en el asmático, por ejemplo, suele tener bastante producción de leucotrienos. De hecho, hay un medicamento que suprime la formación de leucotrienos, ¿verdad? Que lo emplea la persona asmática. Seguramente que han escuchado del Montelukast, ¿verdad? Montelukast es un medicamento que inhibe la formación de leucotrienos. Y esto, pues, lo puede tomar una persona asmática para prevenir, evidentemente, los episodios asmáticos. Entonces, cuando usted escuche de lipoxigenasa, recuerde que esto produce los leucotrienos y esto interviene en los fenómenos de alergia. Y aquí viene la otra cosa interesante. ¿Qué serán los corticoides? Medicamentos realmente utilizados en gran cantidad durante la pandemia. Las compañías que se han dedicado a fabricar corticoides se han hecho multimillonarias. Ya ha empezado así, corticoides para todos. Pero también se ha dado mal uso a los corticoides, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Pues han dado corticoides para todo. Para COVID asintomático, COVID con pocos síntomas y al final el paciente se complica. Han dado dexametasona para todo, ¿sí? Para COVID asintomático, dexametasona para caspa, para depresión, para mal de amores, para todo. Entonces, realmente los corticoides, si bien son medicamentos muy, pero muy buenos, pero en manos incorrectas son muy peligrosos, ¿ya? En manos no idóneas, ¿ya? Son realmente muy peligrosos. Estimados colegas, recetar es una de las cosas más fáciles de todo el mundo. Dar un medicamento, indicar un medicamento es una de las cosas muy sencillas. Es muy fácil dar medicamentos. Si usted entra a las redes sociales va a ver que cuando alguien pide ayuda para un tratamiento médico,
Pues en Bolivia tenemos 5 millones de médicos expertos en manejo de COVID, ¿verdad? Y eso lo ves en las redes sociales. Ya todo el mundo es experto. Y los otros 6 millones ya son expertos en nutrición. Entonces, en las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque la gente emplea o, digamos, empieza a recetar corticoides digamos, sin tener algún tipo de orientación médica. Recetar hemos dicho que es una de las cosas más sencillas que existe. De 10 médicos, ¿ya? De 10 médicos, 9 saben qué recetar. ¿Ya? Te llega un paciente, por ejemplo, 70 años, con dolor de cabeza, recientemente ha tenido un infarto de miocardio. 9 médicos, le daremos Celecoxib. Ya está, Celecoxib porque es un AINE, ya está. De esos 10 médicos, 9 saben qué recetar. De esos 10 médicos, uno solo sabe qué no tengo que dar, qué no hay que dar. ¿Quién es el más valioso? Pues, ¿quiénes son los más valiosos? ¿Estos 9 o este de acá? Este único que sabe qué no tenemos que dar. Evidentemente, aquel médico que sabe qué no tengo que dar, ya es el más valioso, porque lo más importante es saber cuándo no tienes que recetar. De ahí dice el dicho, ¿verdad? Incluso hasta la Biblia lo comenta. A un buen médico lo reconoces fácilmente por su receta. Por su receta los conoceréis, a los médicos, ¿ya? Entonces, si tú das Celecoxib, por ejemplo, a una persona de 70 años, con antecedentes recientes de infarto agudo de miocardio, diabético, con hiperlipidemia, pues tiene grandes números de hacer un evento hemorrágico. Celecoxib no se da a mayores de 65 años con eventos, digamos, hemorrágicos recientes. ¿Ya? Eso vamos a verlo más adelante. Bien, con todo esto, que bueno, más parece mensaje a la conciencia, pero hay que tomarlo en cuenta, los corticoides son los más potentes antiinflamatorios que existen, ¿ya? Pero los corticoides bloquean esta enzima llamada fosfolipasa A. Los corticoides bloquean la enzima llamada fosfolipasa A. Ahora, si tú bloqueas la fosfolipasa A, ¿qué va a pasar? Bloqueas el ciclo del ácido araquidónico, bloqueas la COX, la ciclooxigenasa, bloqueas también la lipooxigenasa. Por lo tanto, suprimes el fenómeno inflamatorio, pero desde más arriba. ¿Ya? Por eso es que los corticoides son los más potentes antiinflamatorios que conozcas. Van a bloquear el ciclo del ácido araquidónico, van a bloquear la ciclooxigenasa, van a bloquear la lipooxigenasa, por lo tanto no habrá un fenómeno inflamatorio y no habrá un fenómeno alérgico. Es por eso que los corticoides también los emplean como antialérgicos, como antiinflamatorios y también como antialérgicos. Pero aquí hay que tener cuidado. Si bien los corticoides puedes emplearlos como antialérgicos, hay un pequeño gran problema. ¿Cuál será? Inicio de acción lento. Los corticoides tienen un inicio de acción lento en un paciente con reacción alérgica. ¿Ya? Bien, no sé si me van escuchando. Creo que sí, va todo bien, ¿verdad? De todas maneras, igual por motivos de control de calidad, la clase está siendo grabada, igual lo pueden ustedes más adelante, pues, digamos, volver a ver, ¿ya? Bien, les comentaba entonces, los corticoides, si bien los corticoides puedes emplearlos como antiinflamatorios y como antialérgicos, pero tienes que tener cuidado. Tienen un inicio de acción lento. Y aquí viene algo interesante que me gustaría compartirlo con ustedes, ¿ya? Aprovechando pues que la clase se presta para eso. ¿Cuál será el antibiótico que ocupa el primer lugar en reacciones alérgicas? Hay un antibiótico que ocupa el primer lugar en reacciones alérgicas. 1000 maneras de morir, número 1. Hay uno de ellos. ¿Ya? A ver, vamos a... Si quieren, pueden escribirlo en el chat. Creo que todo el mundo al unísono va respondiendo. Evidentemente, son los
Beta-lactámico, ¿verdad? Las penicilinas. Muy bien, penicilina, perfecto, va muy bien. ¿Cuál es el que ocupa el segundo lugar en reacciones alérgicas? Son las sulfonamidas, el famoso cotrimoxazol. Así que ya sabes, cuando uses penicilina tienes que estar muy seguro realmente de usarlo. Muy seguro. Y el que ocupa el segundo lugar, primer lugar hemos dicho, reacciones alérgicas por antibióticos, primer lugar, penicilina. Segundo lugar, sulfonamidas, sulfonamidas orales absorbibles, así se llama. Sulfonamidas orales absorbibles, el famoso cotrimoxazol, sulfametozazol más trimetopril, ¿verdad? Bien, el cotrimoxazol ocupa el segundo lugar. Y tú dirás, pero ¿por qué lo estás comentando? Porque en Bolivia, hay que decirlo así, ¿ya? Yo sé que va a generar esto ampollas, va a generar aristas. En Bolivia es marca registrada de muchos de nuestros colegas que cuando sospechan que el paciente es alérgico a la penicilina, le añaden un medicamento más y lo unen en la misma jeringa. Estamos hablando de penicilina más dexametasona. Y tú le preguntas, oiga, doctor, ¿y por qué la dexametasona? Por si el paciente tuviera alergia. Y la persona que, uy, doctor, brillante aseveración, permítame estrechar su mano. Es muy bueno usted porque está empleando dexametasona y la persona, pues, bueno, el médico ha dicho, por si el paciente desarrolla un evento alérgico. Bien, vamos a ver si es cierto. ¿Cuánto demora en hacer efecto la penicilina una vez ingresa por vía intramuscular? ¿Cuánto tiempo será? Aproximadamente. Vamos a ver si pueden hacerlo a través del chat. Lo vamos leyendo. Usted inyecta penicilina a un paciente por vía intramuscular, ¿ya? Y el paciente es alérgico a la penicilina. ¿En cuánto tiempo demora o en cuánto tiempo empieza a manifestar sintomatología ese paciente? Vamos a ver. Mientras me voy tomando mi bebida para estimular la vía mesolímbica, para estimular la dopamina. Estamos hablando de la cafeína, ¿verdad? Bien, van comentando, me alegra, muy bien. 10 minutos, 15, perfecto. Bueno, el promedio, vamos a dar la respuesta, si no, no van a dormir esta noche. Se van a quedar pensando en la respuesta y no van a poder conciliar el sueño. La respuesta es promedio de 10 minutos, ¿ya? 10 minutos. Una persona que es alérgica a la penicilina y usted le aplica por vía intramuscular, en 10 minutos irá haciendo efecto. O sea, en 10 minutos el paciente empezará a tener prurito, empezará a tener sintomatología. ¿Y la dexametasona en cuánto tiempo actúa? Usted le ha puesto penicilina más dexametasona y dice, me voy a cubrir las espaldas porque le estoy poniendo dexametasona. Soy un genio. ¿Cuánto tiempo demora la dexametasona en hacer efecto? Vamos a ver. Obviamente demora más tiempo la dexametasona. Inicio de acción lento. Demora como promedio 20 minutos. ¿Quién actuó primero? La penicilina. ¿Quién actuó después? 20 minutos. 20 minutos para una persona es una eternidad con alergia. 20 minutos recién actúa la dexametasona. ¿Saben cuándo actúa la dexametasona? La dexametasona actúa recién en el funeral, en el velorio, cuando ya lo están velando al paciente, recién allí actúa la dexametasona. Ya en el funeral ya actúa recién la dexametasona. Entonces, aquella persona que cree que dándole penicilina con su dexametasona se está cubriendo las espaldas, pues comete un error capital. ¿Ya? El buen médico sabe salir de problemas. El médico excelente sabe evitar los problemas. Entonces, si tienes sospechas de que el paciente es alérgico a la penicilina, no le des penicilina. Tampoco le des cefalosporinas, por favor. Las penicilinas son primas hermanas de las cefalosporinas. ¿Por qué? Comparten un mismo anillo químico llamado beta-lactámico. Penicilina es prima hermana de la cefalosporina, que comparten en común un apellido. ¿Cuál será ese apellido? Anillo químico beta-lactámico. Por eso decimos penicilina y cefalosporina son beta-lactámicos. No son hermanas, son primas hermanas. Esto es como la mafia. Te metes con una penicilina, te vas a meter también con la cefalosporina. ¿Cuál es el mensaje entonces? Paciente alérgico a penicilinas,
no se le da cefalosporinas. ¿Por qué? Hará reacción alérgica cruzada. No es en el 100%, pero puede hacer reacción alérgica cruzada. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Paciente alérgico a penicilina, no se le da cefalosporina. Y usted dirá entonces, ¿y qué le damos? Dale macrólidos. Los macrólidos se indican en paciente alérgico a penicilinas, ¿ya? O le puedes dar Astronam. El Astronam también puedes utilizarlo, ¿ya? Si bien el Astronam tiene la estructura química de una cefalosporina de tercera generación, como la ceftazidima, pero no produce reacción alérgica en pacientes alérgicos a penicilina. Astronam, o le puede dar macrólidos. Los macrólidos es muy buena idea darle a pacientes con alergias a penicilinas. Y bueno, pues los macrólidos se están empleando hoy en día para todo, ¿verdad? Para COVID, no COVID, caspa, depresión, mal de amores, para todo. Estamos hablando de la famosa acitromicina. Bien, entonces, colegas, hemos visto también la importancia de los corticoides. Recuerda, no lo des como primera línea en una reacción alérgica grave, en una anafilaxia, porque tiene un inicio de acción lento. Hay quizás un corticoide que rompe un poquito esta regla, que es la hidrocortisona. La hidrocortisona sí se podría emplear, ¿verdad? Pero en un paciente con reacción alérgica grave, como ya lo sabes, el medicamento de primera línea suele ser un agonista adrenérgico de acción mixta, ¿verdad? Estamos hablando de la adrenalina. La adrenalina es la primera línea en paciente con reacción alérgica grave. Y bueno, el corticoide sería como segunda línea, en este caso, la hidrocortisona. Bien, con todo esto, pues yo creo que ya estamos listos para hablar un poquito de las aplicaciones terapéuticas de los AINES, ¿ya? Y esto les va a gustar, les va a encantar esto. Bueno, vamos a ver luego las preguntas, por favor, vamos a dejarlas para el final, porque si no se nos va a ir la tarde respondiendo cada una de ellas, ¿ya? ¿Cuáles serán las aplicaciones de los AINES? ¿Para qué me sirven los AINES? Usted ya sabe que sirven como analgésico, como antiinflamatorio y como antipirético. Pero no solamente para eso. Vas a ver, aunque aquí no lo menciona, pero también se emplea como antiagregante plaquetario. ¿Y cuál será un AINE empleado como antiagregante plaquetario? El famoso ácido salicílico acetilado, más conocido como ácido acetil salicílico. Bueno, todo el mundo lo conoce más como aspirina, ¿verdad? La aspirina, por ejemplo, es un AINE que se emplea como antiagregante plaquetario. Bien, continuamos. Entonces, los AINES, ¿para qué lo podrías emplear? Resumiendo, así a grandes rasgos. Como analgésico, como antiinflamatorio y como antipirético. Y aquí viene lo interesante. Tú sabes por tus amplios conocimientos en semiología que existen tres tipos de dolores, ¿verdad? Dolor somático, dolor visceral, dolor neuropático. Bueno, hay otro dolor más cuando tu equipo o la selección pierde, cae por goleada, pues hay otro tipo también de dolor, pero bueno, eso no lo vamos a mencionar. El dolor somático, que es quizás el más común de encontrar y se lo ve mucho en la guardia, en la emergencia, puede corresponder a una cefalea, un dolor de dientes, un martillazo en el dedo, una fractura, ¿ya? Y esto se suele tratar más que todo con los famosos AINES, ¿ya? Los AINES se indican para manejo del dolor somático. Pero cuando hay los dolores de tipo cólico, los famosos dolores viscerales, aquí cambia la figura. El dar AINES en un dolor visceral no es la mejor de las ideas. ¿Por qué? Porque el dolor de tipo visceral responde mal a los AINES. Cuando te llega un paciente con cólico biliar, cólico renal, el darle un AINE no es tan buena idea. Quizás ese médico, el día que tocaba la clase de AINES, faltó a clases, no fue ese día, y entonces él no sabe o no recuerda que el dolor visceral, manejarlo con AINES, no es la mejor de las ideas.
Entonces, ¿qué tendrías que dar en un dolor de tipo visceral, un dolor de tipo cólico? Dar opioides. Dar opioides. Y bueno, pues empezarás por los opioides menores y si no mejora, pues ya podrás usar opioides mayores. Y añadir a esto antiespasmódicos. Entonces, ¿cómo se maneja el dolor visceral? Se maneja con opioides y con antiespasmódicos. Eso explica por qué en la emergencia, cuando te llega una pacientita de 35 años con un cólico biliar realmente intenso, y esto porque anoche se comió sus tripitas, ¿ya? Se come lo peor que tiene la vaca, que son las tripitas, tiene bastante cantidad de grasas, digamos, o lípidos que no son los idóneos. Acaba en la urgencia, pues al día siguiente o de madrugada con un cólico biliar intenso. ¿Qué hace el médico? Le dice, pásenle ketorolaco, vía endovenosa, solución fisiológica. Pasa una hora y la paciente sigue igual con dolor. El dolor no la ha calmado. Y el médico está ahí, rascándose la cabeza y dice, qué raro, oye, le hemos pasado ketorolaco y es muy buen analgésico, le sigue doliendo. ¿Qué está pasando acá? Pues ya te lo digo, a ese médico, el día que tocaba la clase de manejo del dolor, pues faltó a clases. ¿Ya? Entonces, el dar, vuelvo a insistir, el dar AINES en un dolor de tipo visceral no es la mejor de las ideas. Es mejor usar opioides y su respectivo antiespasmódico. Ahora, hay una excepción a la regla. Hay un dolor visceral, es la excepción a la regla, que responde muy bien con el uso de AINES. Quizás el único. Hay un dolor de tipo visceral que responde muy bien con los AINES. Vamos a ver, ¿qué dicen los colegas? A ver, pueden manifestarse en el chat. Obviamente no es obligatorio, por favor, a los que quieran. Así de qué modo participan. A ver, ¿cuál será aquel dolor de tipo visceral que responde muy bien con los AINES? Vamos a ver qué dicen. Bueno, les voy a dar una pequeña pista. Una pequeña pista. Las damas van a responder muy bien esto, lo que les estoy diciendo, las damas. Porque cada mes, muchas de las damas, pues vienen los famosos cólicos menstruales, ¿verdad? El cólico menstrual es un claro ejemplo de dolor visceral que responde muy bien con los AINES. Es una excepción a la regla. Entonces, cuando usted tenga una pacientita que le llega a la urgencia, pues con un cólico menstrual bastante importante, el dar AINES, o dar en este caso un buen analgésico de tipo AINE, pues más que suficiente. ¿Ya? Y bueno, usted sabe que el manejo, bueno, la mayoría al unísono han respondido. Excelente, muy bien. Me alegra. Excelente. Bueno, vamos a hablar ahora del dolor neuropático, que como usted sabe es un dolor de muy difícil manejo. Esto ya lo maneja mejor todavía el especialista neurólogo, ¿ya? Y bueno, hay numerosos ejemplos. Se está viendo mucho actualmente paciente post-COVID, dolor neuropático, ¿ya? Esto es paciente con síndrome long COVID, ¿ya? Justamente en la tarde atendí a un pacientito joven que se andaba quejando de dolor a nivel de la región torácica y ya con prácticamente 2 años de evolución. Entonces, seguramente habrá un componente neuropático. Bien, ¿por qué es difícil manejar el dolor neuropático? Porque aquí se tienen que emplear 3 grupos de medicamentos. Ni se te ocurra emplear AINES. AINES en manejo del dolor neuropático, mala idea. No le va a hacer efecto. Lo que se tiene que emplear son opioides. Emplear antidepresivos y emplear antiepilépticos, ¿ya? Manejo el dolor neuropático, se suele emplear opioides, antidepresivos y antiepilépticos. Y usted se preguntará, bueno, opioides ya está, yo te creo, pero ¿por qué antidepresivos? Muchos de los pacientes con dolor neuropático suelen hacer depresión. Suelen. No es la norma, suelen. Tienen gran probabilidad de hacer cuadros depresivos. ¿Ya? Tú sabes que los cuadros depresivos pueden ser muy intensos, pueden ser menos intensos, pueden ser, digamos, de corta duración como de larga duración. Generalmente los episodios de
de depresión suelen durar como mucho 2 semanas. Ya cuando supera 2 semanas ya hablamos de episodios obviamente de larga duración. ¿Ya? Bueno, eso es otra cosa. Y la pregunta es, ¿y qué hacen aquí los antiepilépticos? Usted estará diciendo, a ver, te creo opioides, te creo antidepresivos porque origina depresión, ya está. ¿Y qué tienen que ver aquí los antiepilépticos? De pronto dirás, creo que es equivocado. De hecho, la primera vez que escuché yo esto de la carbamazepina, por ejemplo, ¿ya? Pensé que se había equivocado el profesor. Lo que pasa cuando hay dolor de tipo neuropático, recordemos que en el dolor neuropático hay una especie de, digamos, regeneración anómala de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas que tenían que regenerar, digamos, en este sentido, así de forma simétrica, ya cuando regeneran, ya las fibras nerviosas, estamos hablando de un dolor neuropático, regeneran en un estado caótico, ya es una especie de caos que ocurre a nivel de esas fibras. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Las membranas neuronales de esas fibras están así, altamente inestables, ¿ya? La membrana neuronal de estas fibras suelen ser inestables, está muy excitada. Entonces, ¿qué hace el antiepiléptico? Estabiliza la membrana neuronal. Le va a decir a la membrana neuronal, oh, tranquila, vamos chica, tranquila, no se me altere, no se me, digamos, se ponga inestable. Va a estabilizar la membrana neuronal. Eso es lo que hace el antiepiléptico. Y bueno, tú sabes que los antiepilépticos que se están empleando mucho en el manejo del dolor neuropático suele ser la pregabalina, la gabapentina. Hay uno que se está empleando mucho en pacientes post-COVID, es un antidepresivo de acción dual. Al decir dual, decimos duloxetina. La duloxetina te sirve para la depresión y para el dolor neuropático. Ya la duloxetina se está empleando mucho ahora en pacientes con sintomatología post-COVID. Es un antidepresivo de acción dual. Bueno, vayamos a ver la otra aplicación que tienen los AINES. Antes de entrar en detalle, ya viene la parte más interesante. Los AINES hemos dicho que son antiinflamatorios, ¿verdad? Ahora habrá algunos de ellos que tienen mejor efecto antiinflamatorio. Uno de ellos, que es amigo, compadre, digamos, compañero, ¿ya? Su compa del traumatólogo es precisamente el diclofenaco. El diclofenaco es un excelente AINE para manejo de la inflamación de tipo traumática. Es por eso que el diclofenaco es gran aliado del traumatólogo, ¿ya? Gran aliado del traumatólogo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengas un paciente que ha sufrido un trauma, y evidentemente es un cuadro agudo, un esguince de tobillo, una fractura, por ejemplo, de tibia peroné, ya un cuadro obviamente que es bastante importante, pues el darle diclofenaco como antiinflamatorio es realmente muy buena idea. ¿Ya? Y bueno, la otra utilidad que tienen los antiinflamatorios, los AINES, son básicamente manejo de los cuadros febriles, ¿verdad? Tú sabes que la fiebre no es más que hipertermia más malestar general. Eso es definición de fiebre según la semiología. Bien, y aquí viene una perla, o sea, algo que tienes que saberlo. Ya incluso esto yo lo publiqué en las redes sociales, bueno, luego les voy a pasar si alguien quiere seguirme a las redes sociales porque publicamos esta información, ¿ya? ¿Cómo se tiene que manejar la fiebre? La fiebre tú lo manejas de acuerdo a las líneas, primera, segunda, tercera línea. ¿Se han dado cuenta que aquí no he puesto aspirina? La aspirina, si bien es un medicamento muy utilizado, pero vamos a ver más adelante, mucho cuidado en niños, por el famoso síndrome de Rey. ¿Ya? Aquí no está la aspirina. Bien, si una persona tiene fiebre, ¿ya? O un niño tiene fiebre, o se está viendo muchos casos de cuadros febriles en pacientes COVID-19 por Omicron, por ejemplo, la primera línea es el uso de paracetamol, ¿ya? El paracetamol. Ahora, si el paciente no responde al paracetamol, no insistas con este medicamento.
Ya no se insiste con el paracetamol, no tienes que insistir. Eso es importante que lo sepas. No le estés aumentando la dosis, digamos, o llevando a ese paciente a una dosis tóxica. Esto es muy sencillo de entender, estimado, no es complicado. A ver, se los voy a poner como ejemplo para que me entiendas. Si tu enamorado no es amable, cariñoso, buena gente, trabajador, cumplido, detallista, si no es así, no se va a insistir con él, ¿verdad? ¿Qué se hace? Pues tarjeta roja, ya está, afuera. Lo mismo ocurre con el paracetamol. Si el paracetamol, digamos, no te calma la fiebre, no vas a insistir con el paracetamol. No le aumentes a una dosis tóxica. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar de medicamento, rotar otro medicamento. Entonces, si no te mejora con el paracetamol, le puedes cambiar a ibuprofeno, ¿ya? Le cambias a ibuprofeno. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si no responde al ibuprofeno? Ahí pensarías como tercera línea el uso de la dipirona, más conocido como el metamizol. Bueno, en otros países le llaman metamizol, pues en Bolivia le conocemos más con el nombre de dipirona, la famosa Novalgina. Y aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Te puede llegar a la consulta una madre que obviamente sabe mucho, ha leído bastante, es autodidacta. Te llega con la niña de 5 añitos con fiebre y tú le dices, señora, pues si no le mejora, sí, bueno, vamos a darle paracetamol a la niña, ¿ya? Para calmar la fiebre. Y la madre te dice, yo le he dado paracetamol y he visto que no ha respondido. Así que, ¿qué sugiere usted, doctor? Tú le dices, le vamos a dar ibuprofeno. Y la madre te dice, oiga, doctor, pero usted está dando 2 AINES. ¿Será que le va a producir algún daño? Tú te pones a pensar, uy, ¿ahora qué hago? Me ha agarrado en curva. ¿Qué hace mucho? Bueno, ese momento voy a ir al baño un ratito, pues te pones a leer el Vademecum, ¿verdad? Entonces, es una muy buena pregunta que te puede hacer la mamá. Y ya, esto ha pasado, ¿ya? Eh, Tiene razón la madre, el paracetamol es un AINE, el ibuprofeno también. Pero la madre te puede decir, oiga, pero si usted le da paracetamol, no responde, le da ibuprofeno, ¿será que le va a producir algún tipo de toxicidad? Tú con total seguridad le tienes que decir lo siguiente. Paracetamol es derivado de un grupo químico diferente del ibuprofeno, ¿ya? El paracetamol es derivado de un grupo químico llamado paraminofenol. Ese grupo químico del paracetamol es completamente distinto del ibuprofeno. Así que no le va a pasar nada al paciente, ¿ya? No le va a pasar nada, porque el paracetamol es un grupo químico diferente del ibuprofeno. Es como este apellido Martínez y este de aquí apellido Kasparov. No tienen nada que ver, ¿verdad? Familias diferentes, países distintos, apellidos totalmente, digamos, dispares. Paracetamol es de un grupo químico diferente y el ibuprofeno es de otro grupo químico totalmente distinto. Por lo tanto, no tengas temor, ¿ya? Incluso hay medicamentos que combinan los dos. A veces la madre puede gritar al cielo, va a decir, pero ¿cómo le va a dar los dos? Tú le tienes que decir, familias químicas diferentes. Bien, entonces, si no mejora con paracetamol, no mejora con ibuprofeno, una buena idea es darle, o sea, como tercera línea es darle dipirona. Pero vamos a ver que la dipirona hay que tener mucho cuidado. La dipirona es hipotensora. Ya te lo digo de entrada, la dipirona es hipotensora. Mucho cuidado. Personalmente yo le tengo mucho respeto a la dipirona. Personalmente, mucho respeto. No miedo, respeto. La respeto a la dipirona. Me ha tocado manejar pacientes con fractura, tibia, peroné, de fémur, pediátricos en medio de la montaña, en los prepirineos franceses, prepirineos de Europa, ¿ya? Esto te lo he podido trabajar una temporada como médico de montaña, y siempre, por no decírtelo así, con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Es hipotensora, ¿ya? Es hipotensora, es un medicamento con, hay que tener mucho respeto. No le tengas miedo, tenle respeto, ¿ya? Porque vas a ver que
a pesar de todo, la dipirona es bastante segura. Ya es muy segura la dipirona. Bien, con todo esto, pues vayamos a ver ahora cada uno de los AINES. Y aquí, por favor, pónganse cómodos. Digamos, pónganse bastante cómodos, ¿ya? Saquen las palomitas de maíz, las gaseosas, porque se viene lo mejor de la conferencia del día de hoy, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora de cada uno de los AINES, por lo menos los más importantes, ¿ya? Los más importantes por el tema de tiempo. Ya se nos ha ido una hora solamente hablando de las características de los AINES. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿ya? De los más importantes. Y aquí les he traído este pequeño resumen, ¿verdad? Vamos a hablar primero del mecanismo de acción, vamos a hablar de la clasificación química, que eso le interesa más al farmacéutico, ¿ya? Vamos a hablar de las propiedades farmacológicas, vamos a hablar de las indicaciones terapéuticas, que no es lo mismo por si acaso, una cosa es propiedad y otra cosa es indicación terapéutica. Vamos a hablar de lo más importante, obviamente, que es la posología, y lo más importante de todo, las contraindicaciones. ¿Cuándo no dar tal medicamento? Esto es lo más importante. Ya les dije hace un momento, recetar es muy sencillo. Lo difícil es saber cuándo no hay que recetar. ¿Ya? Eso es lo más complicado. Bien, vamos a ver entonces. Hablemos del ácido salicílico acetilado, más conocido como ácido acetilsalicílico. ¿Ya? Tiene un nombre comercial, pues, que es muy conocido en todo el mundo y se lo llama, o se le da el nombre de aspirina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? Pues ya lo hemos visto hace un momento, tiene, o mejor dicho, va a bloquear la ciclooxigenasa, pero produce un bloqueo de manera irreversible. ¿Ya? Un bloqueo de manera irreversible. Bueno, esto ya lo hemos comentado. ¿A qué grupo químico pertenece el ácido acetilsalicílico? Bueno, aquí no hay que indagar mucho, ¿ya? En realidad el ácido acetilsalicílico es un salicilato, ¿ya? Pertenece al grupo de los salicilatos. ¿Qué propiedades farmacológicas tiene? Es analgésico, ¿ya? Vamos a ampliar esto para que todos vean. Es analgésico, es antiinflamatorio y es antipirético, pero también es antiagregante plaquetario. De hecho, actualmente la aspirina se emplea como antiagregante plaquetario. ¿Ya? Se ha visto, según reportes, obviamente estudios bastante serios, que la aspirina previene los infartos agudos de miocardio, los accidentes cerebrovasculares isquémicos entre un 25 a 33%. ¿Qué significa esto? Que una persona mayor de 50 años que toma aspirina de forma regular tiene un 33% menos probabilidad de sufrir infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día quizás la única indicación que tiene la aspirina pues es de servir como antiagregante plaquetario. ¿Ya? Ahí está lo que te decía, según reportes, ¿ya? Bueno, aquí falta la evidencia, obviamente, no la he colocado, ¿ya? Pero previene el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, hasta un 33%. Algunos autores dicen 25, otros dicen 33. ¿Cuál es la posología? Ya la conoces, ya mejor que nadie, ¿verdad? Entre 75 a 100 miligramos al día, ¿ya? La aspirina se emplea en dosis bajas, 75 a 100 miligramos al día. ¿Cuánto es lo máximo? 4 gramos. 4 gramos es lo máximo de aspirina que una persona debería recibir por día. Y aquí viene lo mejor de todo. ¿Cuándo no dar aspirina? ¿Cuándo no se tiene que dar? Obviamente, esto es una obviedad, ¿ya? Pero la vamos a decir igual. Si el paciente es alérgico a la aspirina, pues no se le da. Esto es más que obvio, ¿verdad? Tú tienes que saber que el paciente no te va a decir que es alérgico. No suele decir, le tienes que preguntar. La primera cosa que se pregunta, señor, ¿cómo se llama usted? Juan Pérez, doctor. Perfecto. ¿Usted es alérgico a algo? No, doctor, que yo sepa. ¿Usted es asmático? Sí. Ah, buen dato. Buen dato.
¿Usted tiene rinitis alérgica? Sí. Buen dato. Ya está. ¿Usted tiene pólipos? Sí. Pues ya está. Entonces, estás indagando que pueda tener un evento alérgico quizás de otra manera. Por eso es importante preguntar al paciente. ¿Ya? Es importante preguntar al paciente si es alérgico o no. Entonces, si el paciente es alérgico a la aspirina, obviamente no se da aspirina. Otro cuadro que es muy común en nuestro medio, ya, y que ha aparecido bastante, por lo menos en la región del trópico boliviano, es paciente con dengue. ¿Ya? Paciente con dengue no se da aspirina. Incluso hay autores que dicen que no hay que dar ibuprofeno. Ni aspirina ni ibuprofeno se da a paciente con dengue. Lo único recomendado es paracetamol. ¿Ya? Paracetamol, sí. La pregunta es, ¿por qué no damos aspirina a un paciente con dengue? Porque ese dengue clásico, ya lo sabes, puede terminar convirtiéndose en un dengue hemorrágico. Se puede complicar el cuadro. Entonces, aspirina no se da ni en sueños, ¿ya? Por nada del mundo, en paciente con dengue. Se dice también que el ibuprofeno no está recomendado paciente que tiene dengue o tiene sospecha de dengue. ¿Ya? Mejor es dar paracetamol. Otra cosa importante, paciente que va a entrar a quirófano no se da aspirina. ¿Qué pasa si le das aspirina al paciente entra a quirófano esa misma tarde, esa misma noche? Puede sufrir un evento hemorrágico, un sangrado, justamente a nivel intraoperatorio. ¿Sí? Dentro pues en plena cirugía el paciente empieza a tener sangrados y esto pues complica mucho más el cuadro. Y esto de acá, estimados colegas, esto que hay que saber, no bien, sino muy bien. No se da aspirina a niños, no se da aspirina a personas menores de 18 años. ¿Por qué? Se ha visto que aquellas personas menores de 18 años que tienen una infección viral asociada y algún iluminado ya le dio aspirina, puede desarrollar un síndrome gravísimo, el famoso síndrome de Rey. Se escribe Rey, se pronuncia Rey. Aquel niño que algún iluminado le da aspirina y ese niño tiene un cuadro viral, especialmente varicela, puede hacer un síndrome de Rey. Y el síndrome de Rey evidentemente es bien, pero bien complicado de manejar. Es muy grave. Es un cuadro muy grave que se lo maneja generalmente en la terapia intensiva. Ahí está. Tenemos este niño todo inocente, ¿ya? La madre lo lleva a la farmacia o va a un consultorio médico y pues, no sé, por alguna razón le dan aspirina. Esto se ve, no me estoy inventando, esto se lo ve día a día. Y el niño tiene un cuadro viral que se llama varicela. La varicela es la infección viral que más predispone al síndrome de Rey. Al síndrome de Rey, perdón. Y ahora otra cosa, el niño mientras más pequeñito sea, o sea, mientras menos edad tenga, o sea, mientras más niño sea, vale decir el término, mientras sea mucho menor, y tenga varicela y alguien por ahí le da aspirina, el síndrome de Rey es mucho más fácil que se instale en esa persona. Tú sabes que el síndrome de Rey es un cuadro muy grave que se produce por una alteración en la beta-oxidación a nivel mitocondrial, ¿ya? Y esto lleva a un cuadro muy severo, muy grave, que se llama hepatitis fulminante. Ese hígado deja de trabajar. Y si deja de trabajar, ¿qué va a producirse? Dolor abdominal, va a haber ictericia muchas veces, puede haber lo que se llama alteración en la cascada de coagulación. Recordemos que los factores de coagulación se producen en el hígado, entonces ese niño empezará a tener sangrados, ya entonces se va a complicar realmente todo. Una hepatitis fulminante es algo muy serio. Pero algo más grave todavía, que hace que el niño entre en un estado de coma, es un edema cerebral, ¿ya? Entonces, en un síndrome de Rey pueden haber estas dos cosas, que evidentemente son graves. Una hepatitis fulminante y un edema cerebral, que esto es mucho más crítico todavía. Las hepatitis fulminantes se ven mucho en niños que los padres dan producto de herboristería.
Esto se ve mucho, colegas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay padres, yo no sé por qué, se leen todo lo que le dice el Facebook, ¿ya? Y le dan productos herboristería, les dan hierbas aquí, hierbas allá. Aquella persona que te diga tal producto natural, tal hierba medicinal no tiene ningún efecto adverso o efecto secundario, es una completa falacia, es una completa mentira. Incluyendo los productos de herboristería, tienen efectos adversos, ¿ya? Incluso los mismos productos de herboristería, la famosa medicina tradicional que yo respeto mucho, practico también parte de la medicina natural, tiene sus efectos adversos. ¿No me crees? Pues muy fácil. Tómate 20 litros de café. Vamos a ver qué te va a pasar. Si te tomas 20 litros de café, ya te imaginarás cómo acabarás. ¿Ya? Entonces, los productos de herboristería también tienen efectos adversos. Y esto se ve mucho en niños que los padres dan ciertos tipos de preparados, cierto tipo de brebajes, y les causa lo que se llama una hepatitis fulminante. Entonces, esto es importante, colegas. Aspirina no damos a niños, mucho más si tiene una infección viral como varicela. La varicela se ha visto que es la infección viral que más predispone al síndrome de Rey. Evitemos que se produzca esto. Evitemos, por favor. ¿Ya? Hay casos acá en Bolivia de síndrome de Rey. Ha habido casos y lamentablemente muchos de ellos han sucumbido. ¿Ya? Entonces es importante evitar el uso de aspirina en niños. Alguien dirá por ahí, oye, ¿y por qué se da síndrome de Rey en niños? ¿Por qué no en adultos? Bueno, tiene esto que ver mucho con justamente la función hepática. El hígado de un niño no está del todo maduro, no está todavía del todo consolidado para justamente metabolizar los fármacos. Es por eso que los niños tienen mayor facilidad a hacer síndrome de Rey. Los adultos no. Un síndrome de Rey en adultos es muy raro. Aunque por ahí se habla que este actor experto en artes marciales de origen estadounidense, pero de raíces chinas, Bruce Lee, estamos hablando, se cree que Bruce Lee desarrolló aparentemente un síndrome de Rey. Se cree, es una teoría. Quizás nunca lo sabremos, pero lo que sí estamos seguros, y esto por autopsia se ha determinado, es que Bruce Lee hizo edema cerebral. Bruce Lee, según la autopsia, hizo edema cerebral. Entonces, es muy probable que haya hecho un síndrome de Rey, pero del adulto, ¿ya? Seguramente por el tipo de alimentación que él tenía. Él tenía una alimentación bastante estricta, ¿ya? Esto, obviamente, por motivos, digamos, de la actividad física que él realizaba. Bien, ya hemos hablado de la aspirina. Bueno, se acabó aquí ¿cómo se dice? El mapa concepto. Vamos a ver el otro, ¿ya? Vamos a ver el otro, por aquí está. Un segundito. Vamos a hablar del otro, pues, que es muy conocido por ustedes. Bueno, aquí está lo que les quería comentar, es un repaso nuevamente de lo mismo. ¿Ya? Aspirina nunca dar a personas menores de 18 años, más si tienen un cuadro viral, ¿verdad? Cualquier cuadro viral, resfriados, influencias, aquí la varicela tiene un rol protagónico. Varicela se ha visto que tiene, digamos, gran posibilidad de causar síndrome de Rey a niños que han tomado aspirina. ¿Ya? Lo que te decía, puede desarrollar una insuficiencia hepática aguda, esto es muy grave, obviamente, se maneja en terapia intensiva. Paciente tiene dolor abdominal, dolor a nivel hepático, distensión abdominal, edemas, ictericias, puede hacer un cuadro de somnolencia y puede acabar en coma. Y como el hígado fabrica los factores de coagulación, puede haber sangrados, ¿ya? Los sangrados son característicos en estos pacientes. Pero lo grave de esto es el edema cerebral. Esto es lo grave porque el paciente entra en coma. Entra en coma, hace lo que son los vómitos en gatillazo o vómitos en escopetazo, muy característicos en un síndrome de hipertensión endocraneal. Y obviamente cuando se dan las dos cosas, pues el cuadro es bastante, digamos, complejo de manejar. Vayamos a ver el AINE quizás más conocido y el que representa la mayor seguridad a la hora de darlo. Estamos hablando del archiconocido, del querido, del idolatrado, del bien amado, del bienvenido paracetamol. Paracetamol es un AINE
realmente bastante seguro. ¿Ya? En relación con la aspirina, el paracetamol es muy seguro a la hora de usar. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibidor de la COX. Inhibe la COX. Clasificación química, derivado del grupo químico llamado para-aminofenol. ¿Ya? Para-aminofenol. El para-aminofenol no es más que un benceno que se le añade en posición, digamos, en una posición se le añade pues un radical hidroxilo. Y si a esto le añades en posición para un grupo amino, pues pasa a llamarse para-aminofenol. Entonces, el paracetamol es derivado del grupo químico para-aminofenol. ¿Ya? Propiedades farmacológicas. Como analgésico, bastante interesante, tiene una acción modesta, ¿ya? Se emplea para dolores, digamos, leves, ¿ya? Dolores de tipo somáticos. Para la fiebre, muy buena idea porque es primera línea en manejo de la fiebre, pero como antiinflamatorio el paracetamol reprueba. Como antiinflamatorio el paracetamol reprueba. O sea, no es buena idea, no es ideal el paracetamol como antiinflamatorio. Como analgésico, buena idea, como antipirético, mejor todavía, pero como antiinflamatorio dar paracetamol no es la mejor de las ideas. Por lo tanto, ¿para qué lo emplearías? Para el dolor somático, dolor leve, por ejemplo, y para manejo como primera línea de la fiebre. ¿Ya? Manejo de primera línea de la fiebre. ¿Cuál es la posología? Pues lo conoces mejor que nadie. Esto para paciente adulto, básicamente, entre 500 miligramos a 1 gramo. 500 miligramos a 1 gramo. ¿Ya? ¿Cada cuánto? Cada 6, cada 8 horas. ¿Qué vía? Vía oral. ¿Ya? La vía oral, que es la más conocida, entre 500 miligramos a 1 gramo cada 6, cada 8 horas. ¿Cuánto es lo máximo que tienes que dar? Igual que la aspirina, 4 gramos al día. Paracetamol, máximo 4 gramos al día. Pero aquí viene lo más interesante, lo que tienes que saber. Al anciano no se le da dosis plena. No le tienes que dar paracetamol dosis plena al paciente anciano. Bueno, al paciente de la tercera edad sería lo correcto. Le dices anciano y se molesta. Entonces, el paciente de la tercera edad no se le da paracetamol a dosis plena. Tienes que dar máximo el 75% de la dosis. Máximo 75% de la dosis. Bueno, en niños se da entre 1 a 2 gotitas por kilo de peso, ¿ya? Al niño se le da obviamente de acuerdo a kilo peso. ¿Tendrá contraindicaciones el paracetamol? Claro que sí. Ya lo decía aquel eminente, ya aquel gran farmacólogo argentino. Ya para mí quizás el primer farmacólogo que estudié allá el año 98, con el año 98 iniciamos con el mundo de la farmacología. ¿Ya? Si bien la anatomía me deslumbró en su momento, pero la farmacología me enamoró, se podría decir. La farmacología es muy hermosa como materia. ¿Por qué? Por lo compleja que es. ¿Ya? Lo complejo realmente enamora, ¿verdad? Así como la farmacología es compleja, igual la neurociencia es igual de compleja. Aquel gran farmacólogo argentino, al parecer ya desaparecido, que muchos de ustedes lo van a recordar en su momento, el famoso gran eminente Manuel Litter, decía: no existe medicamento perfecto. Mira cómo el paracetamol, a pesar de ser uno de los AINES más seguros que hay, igual tiene sus contraindicaciones, que suelen ser obviamente relativas. Si bien es muy raro encontrar una persona con alergia al paracetamol, pero hay que tener cuidado con ciertos grupos de personas. Un alcohólico, por ejemplo, cuidado con paracetamol. ¿Por qué? El alcohólico evidentemente ya tiene algún tipo de daño hepático. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú recetas paracetamol a una persona alcohólica. Otro grupo serían los pacientes desnutridos, ¿verdad? Aunque obviamente esto se ve cada vez menos, ¿sí? Salvo sea paciente en situación de calle. ¿Ya? Cada vez se ven menos desnutridos, al contrario, más bien se ven malnutridos. O sea,
Se ven cada vez pacientes más con sobrepeso. Pero hay pacientes que tienen lo que se llaman, o que viven, perdón, en situación de calle, ellos pueden hacer desnutrición. Y hay un grupo, obviamente, de personas que ya son, digamos, grupos en menor cantidad, son personas que se someten a ayunos prolongados, ¿ya? Esto se ve sobre todo en personas con motivos religiosos, ¿ya? Que se someten a ayunos prolongados, ¿sí? Esto se ve bastante. Seguramente ustedes han escuchado de la fe musulmana, ¿verdad? Las personas que practican la fe musulmana, por ejemplo, en una temporada del año, justamente, digamos, cumplen lo que se llama el Ramadán. Ya todo el día no consumen alimento alguno, solamente comen durante la noche. Entonces, un claro ejemplo de que hay personas que por su fe religiosa, pues se someten a cierto tipo de ayunos. Entonces, en este grupo de pacientes hay que tener cuidado. ¿Ya? Pero por lo demás, el paracetamol es un AINE bastante seguro. ¿Ya? De hecho, el paracetamol se emplea en los niños con total tranquilidad. Bueno, aquí está lo que te comentaba, primera línea, segunda línea, tercera línea del tratamiento de la fiebre. ¿Ya? Vamos a ver la indometacina, aunque es un medicamento que, bueno, no se emplea, digamos, con mucha, digamos, no es un medicamento muy utilizado, salvo, digamos, situaciones muy puntuales. Bueno, aquí está bastante bien desglosado. Uy, había estado bastante largo esto, ¿no? Bueno, esto igual lo vamos a compartir. Vamos a crear una carpeta de ahí, como les dije, ya que estamos en el grupo de WhatsApp, vamos a crear una carpeta de ahí con todo este material, ¿ya? Para que usted pueda acceder, lo pueda descargar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Una sonrisa, ya está. Las gracias y ya está. Totalmente gratis, ¿ya? Cortesía de la casa. Ahí está. Hablemos un poquito de la indometacina, aunque es un AINE obviamente cada vez menos usado, ¿ya? La indometacina es un AINE, inhibidor de la ciclooxigenasa, de la COX, ¿ya? Vamos a, bueno, tratar de que entre todo esto en una sola vista, ¿no? Bien, clasificación química. ¿A qué grupo químico pertenece? Es derivado del ácido acético. Derivado del ácido acético. ¿Qué propiedades farmacológicas tiene? Es analgésico, es antipirético, es antiinflamatorio, ¿ya? Se lo emplea mucho en pacientes con dolor somático, pacientes con fiebre, pacientes con inflamación, pero en niños recién nacidos prematuros, ¿ya? Que tienen persistencia del conducto arterioso o ductus arterioso persistente, se puede emplear indometacina, ¿ya? La indometacina está indicado en niños recién nacidos prematuros con el conducto arterioso persistente. Y la pregunta es, ¿y cómo actúa la indometacina? A ver, tú dirás, a ver, ¿cómo es eso? Me dices que la indometacina es un AINE, bloquea la COX, pero ¿qué tiene que ver con el conducto arterioso persistente? Bien, tú sabes que hay un conducto que cuando el niño está dentro del útero va a unir dos arterias, ¿verdad? La arteria aorta con la arteria pulmonar. La arteria aorta sale, la pulmonar viene por abajo y se divide en dos ramas, ¿verdad? Entonces hay un conducto que une la aorta con la pulmonar. Sí, eso lo sabes desde embriología. Una vez nace el niño, ese conducto arterioso se tiene que cerrar. Se cierra a los 7 días, cierre fisiológico se llama, y a los 14 días sufre un cierre anatómico, es decir, un cierre definitivo. Se oblitera, se llena de tejido fibroso. Pero aquí viene lo interesante. ¿Quién mantiene abierto ese conducto arterioso? ¿Quién lo mantiene permeable? ¿Quién lo mantiene abierto? Lo mantiene abierto las prostaglandinas. Las prostaglandinas mantienen abierto el conducto arterioso persistente. Es por eso que usted no tiene que dar AINES, especialmente en el tercer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque si usted da AINES el tercer trimestre del embarazo, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la formación de prostaglandinas. Recordemos que las prostaglandinas mantienen abierto el conducto arterioso, mantienen permeable. Entonces, si usted da un AINE, ¿qué va a pasar? Como bloquea la producción de prostaglandinas, ¿qué ocurre? El conducto arterioso se cierra.
se cierra. Esto en un niño dentro del útero es mala idea. Ahora, si el niño recién nacido, ya pasan los días y se mantiene abierto ese conducto arterioso, persistencia del conducto arterioso, ¿cuál será el medicamento ideal? Darle indometacina por vía endovenosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la indometacina, ¿qué va a hacer? Va a bloquear la producción de prostaglandinas. Como no hay prostaglandinas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Se va a cerrar ese conducto arterioso. Recordemos que el conducto arterioso se mantiene permeable gracias a las prostaglandinas. Entonces, si usted da indometacina en un niño con conducto arterioso persistente, esa indometacina va a bloquear la producción de prostaglandinas y el conducto arterioso se va a cerrar. ¿Ya? Entonces, a eso se dice tratamiento farmacológico del conducto arterioso persistente. Bueno, aquí está la posología, lo comenta acerca de esto, ya entre 0.1 a 0.25 miligramos por kilo de peso cada 12 horas por vía endovenosa. Ya, esto para el tratamiento del conducto arterioso persistente. Aquí está la preparación, ya cómo se tiene que hacer. Aquí está la administración, que bueno, no vamos a entrar mucho en detalle por el tema de tiempo. Ya se nos va yendo la hora. ¿Ya? Bueno, estas recomendaciones que igual lo van a tener más adelante. Y aquí están las contraindicaciones, ¿sí? ¿Cuándo no dar indometacina? Paciente que tenga un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea Crohn, ya sea colitis ulcerativa, pacientes con hemorragia digestiva activa, insuficiencia renal, hepática. Entonces, como verás, tiene bastantes contraindicaciones. ¿Ya? Recién nacidos con infecciones activas, con hemorragia intracraneal, con trombocitopenia, enterocolitis necrotizante. Entonces, la indometacina, pues, tiene bastantes contraindicaciones que hay que tomarlas en cuenta. Pero, recuerde que la indometacina es muy utilizada para el cierre del conducto arterioso persistente en niños recién nacidos prematuros. Aquí está la dosis, la posología. Bueno, vayamos a hablar por tema de tiempo, estamos yendo un poquito más rápido, ¿ya? Así vemos todos los AINES, no nos quedamos unos cuantos. Vamos a ver este que quizás es uno de los más utilizados, sobre todo por nuestros colegas, los traumatólogos. Bien, ¿cuál será? El archiconocido, querido, bastante utilizado, diclofenaco. El diclofenaco. Ahí está. Vamos a hablar del diclofenaco. Vamos a ver. El diclofenaco es un AINE, vamos a agrandar esto, es un AINE que tiene mecanismo de acción, ¿cuál? Si te das cuenta, todos son muy parecidos, ¿ya? La ventaja de los AINES es que todos se parecen en cuanto a su mecanismo de acción. Ahora sí puedes decir, todos son iguales, todos son parecidos, ¿verdad? Diclofenaco es inhibidor de la ciclooxigenasa. ¿A qué grupo químico pertenece? Derivado del ácido acético. Derivado del ácido acético. ¿Ya? Químicamente deriva del ácido acético. ¿Para qué empleas diclofenaco? Como analgésico, como antipirético, como antiinflamatorio. De hecho, como antiinflamatorio es muy, pero muy bueno. Mira, lo puedes manejar, perdón, puedes utilizar para el manejo del dolor somático, la fiebre, ya, aunque no es tan efectivo como los otros, pero para inflamación aguda de tipo traumática, realmente el diclofenaco es una excelente idea. Esto lo hemos dicho al inicio, ¿verdad? Inflamación aguda de tipo traumática, el dar diclofenaco es una excelente idea. ¿Cómo se administra? Generalmente por vía oral y por vía parenteral. La vía oral ya la conoces, ¿ya? Simplemente es repasar algo que ya sabes. Vía oral, tienes de 50 miligramos, tienes de 75 y tienes de 100 miligramos. 50 cada 8, 75 cada 12, 100 cada 24 horas. ¿Ya? ¿Cuánto es lo máximo de diclofenaco al día? 150 miligramos. ¿Cuánto tengo que dar de diclofenaco al día? Máximo 150 miligramos día. No tengo que pasarme de esta dosis. Si no, entramos en lo que se llama dosis tóxica.
dosis tóxica. ¿De acuerdo? Bien, por vía parenteral, ¿cuál será la vía idónea? La vía intramuscular. ¿Se podrá usar por vía endovenosa? Sí. ¿Se puede? ¿Es lo ideal? No. No es buena idea por vía endovenosa. Vamos a explicar por qué. Bien, tú sabes que el diclofenaco por vía parenteral básicamente es por vía intramuscular. ¿Ya? Puedes emplear entre 75 cada 12 a cada 24 horas. ¿Ya? Si es una inflamación muy severa, puedes emplear cada 12 horas. Si es una inflamación no tan severa, pues cada 24. Pero, como te digo, la dosis de diclofenaco por vía parenteral, por vía intramuscular, es 75 miligramos cada 12, cada 24 horas. ¿Se podrá emplear por vía endovenosa? Sí. ¿Es práctico? No. ¿Por qué? Porque tendrías que pasarlo en 6 horas. Tendrías que pasarlo en 6 horas. ¿Qué significa esto? Pues en 6 horas pasar diclofenaco realmente te lleva más tiempo. ¿Qué pasa si lo administro en 1 hora? Produce flebitis, produce inflamación de las venas, ¿verdad? Te puede producir inflamación de las venas y eso obviamente es contraproducente. Entonces, por vía endovenosa podrías, pero se tenía que pasar en 6 horas. ¿Ya? Eso es lo malo del diclofenaco, que generalmente por vía intramuscular suele ser más incómodo para el paciente. ¿Ya? Bueno, ya se ha terminado esto del diclofenaco, vayamos a ver los otros. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos yendo poco a poco. Vayamos a ver de un conocido por ustedes. De hecho, muy utilizado. Bastante utilizado, diría yo. El famoso ketorolaco. No es toroloco, por favor. Es ketorolaco. El otro día llama un pacientito, me dice, oiga, me dice, ¿cuál fue el medicamento que me recetó el otro día? Muy bueno. Yo le digo, ¿cuál medicamento, señor? Ese es un medicamento muy bueno que me recetó. El toroloco. Es Toro Loco, sí, me dio el mismo Toro Loco. No, señor, no hay medicamento con ese nombre. Quizás habrá querido decir ketorolaco. Ah, sí, sí, ese. Por lo tanto, pues, ketorolaco es el nombre correcto. Bien, ketorolaco es un inhibidor de la COX como mecanismo de acción, derivado también del ácido acético. ¿Qué significa esto? Que el ketorolaco es hermano del diclofenaco. El ketorolaco es hermano del diclofenaco. ¿Ya? Bueno, tú sabes que ketorolaco tiene excelente propiedad analgésica. Como analgésico es muy bueno. Como antipirético su acción es bastante modesta. Como antiinflamatorio también. Pero hay algo que tienes que saber. Es vital. Esto es vital. El ketorolaco tiene un leve efecto antiagregante plaquetario. El ketorolaco es excelente analgésico, pero tiene un leve efecto antiagregante plaquetario. ¿Qué significa esto de efecto antiagregante plaquetario? Mucho cuidado en paciente postquirúrgico. Mucho cuidado en paciente postquirúrgico. ¿Por qué? Puede sufrir sangrados ese paciente. Efecto antiagregante plaquetario. ¿Ya? Ese es el mensaje. Entonces, ¿para qué emplearías ketorolaco? Para manejo del dolor somático. Manejo del dolor somático. ¿Cuál será la posología? Puedes emplearlo por vía oral, puedes emplearlo por vía parenteral. Por vía oral, 10 miligramos cada 8 horas, 20 miligramos cada 12 horas. ¿Ya? 10 miligramos cada 8, 20 miligramos cada 12. Incluso hay ahora presentaciones sublinguales, ¿verdad? Que vienen de 30. Bastante efectivas. Y luego tenemos para uso parenteral, que esto ya lo conoces, los has utilizado también. Se puede usar indistintamente, ¿verdad? Por vía intramuscular, por vía endovenosa. ¿Ya? Si ocupas cualquiera de estas dos vías, pues puedes emplear 30 miligramos cada 12, puedes emplear 60 miligramos cada 24 horas. ¿Ya?
El ketorolaco, por vía parenteral, puedes emplear 30 cada 12, 60 cada 24. ¿Ya? ¿Cuánto es lo máximo de ketorolaco al día? 60 miligramos. ¿Ya? 60 miligramos es lo máximo de ketorolaco al día. No más. No más de 60. Aquí miren lo interesante, estimados. Ya me están haciendo la pregunta. Y esto lo he visto incluso en recetas. Y al ver estas recetas, uno se quiere arrancar los pelos. Una vez llega una receta en un pacientito, justamente anciano. No, no era anciano, perdón. Bueno, una muchacha que tenía síndrome vertiginoso. Le dieron, tenía también dolores, le dieron ketorolaco por 21 días. El ketorolaco, estimados, se da máximo 5 días, no más. Ketorolaco es buen analgésico, pero máximo 5 días, no más de 5 días. ¿Ya? No más de 5 días es lo indicado, lo usual del ketorolaco. Muchos dirán, ¿pero por qué? Suele ser bastante gastrolesivo el ketorolaco, si lo das por vía oral. Entonces, el menor tiempo posible es lo recomendable. Y más cuidado todavía en ancianos. ¿Ya? En ancianos, evitar dar por más tiempo o por muchos días el ketorolaco. Otra cosa importante, recuerda, 5 días máximo ketorolaco. Eso es una norma. ¿Ya? Siempre, hazte un tatuaje si quieres. Ahí está, para que nunca, hazte un tatuaje aquí en el antebrazo. ¿Ya? Ketorolaco, máximo 5 días. No más. Bien, otra cosa que tienes que saber es que si estás empleando ketorolaco por vía endovenosa, tienes que cambiar lo más pronto posible a vía oral. ¿Ya? Si ocupas por vía endovenosa, cambiar lo mejor o lo más rápido posible a vía oral. ¿Ya? Recuerda lo que te dije hace un momento, tiene un efecto antiagregante plaquetario bastante leve, pero hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, mucho cuidado en paciente postquirúrgico. No se usa en paciente postquirúrgico el ketorolaco, porque si tiene un efecto antiagregante plaquetario que puede pasar, puede haber sangrados después del procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Muy bien, pues ya hemos hablado del ketorolaco y bueno, vamos a pasar de un viejo conocido, muy utilizado en la actual pandemia. Las compañías que están fabricando ibuprofeno en la actual pandemia se han hecho millonarias. Están así las compañías, así están. Así, porque bueno, hombre, también es normal esto, tienen que ganar, ¿eh? Yo no estoy en contra de las compañías, es su trabajo. Bien, el ibuprofeno es un AINE bastante utilizado sobre todo en pacientes post-COVID, pacientes que están cursando un cuadro agudo, ¿ya? Hablemos un poquito del ibuprofeno. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibidor de la COX. ¿Derivado de quién? Del ácido propiónico. Químicamente deriva del ácido propiónico. Hace rato te dije, ¿puedes dar paracetamol con ibuprofeno? Claro que sí. Paracetamol derivado del paraminofenol, ibuprofeno derivado del ácido propiónico. Son dos grupos químicos completamente distintos. Ibuprofeno es distinto químicamente del paracetamol, así que puedes darlo sin problemas. Propiedades farmacológicas: analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Quizás uno de los pocos que tiene acción en las tres cosas: analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Es por eso que a mí me encanta mucho usar el ibuprofeno, porque mira, te calma el dolor, ¿ya? Te calma la fiebre y también tiene un efecto antiinflamatorio. Es bastante completo, ¿ya? Bastante completo. Es integral, vale el término. ¿Para qué lo emplearías entonces? Pues manejo el dolor somático, obviamente un dolor leve, manejo de la fiebre como segunda línea y manejo de la inflamación. La posología la conoces igual, mejor que nadie, ya por vía oral. Existe de 400 y existe de 600 miligramos. 400 cada 8, 600 cada 12 horas. ¿Ya? Por vía oral, 400 cada 8, 600 cada 12 horas.
¿Cuánto es lo máximo? 1.2 gramos día. O lo que es lo mismo, 1200 miligramos día. ¿De acuerdo? El ibuprofeno se da máximo 1200 miligramos día. ¿Cuántos días? Bueno, vamos a responder después, pero bueno, ya me voy a adelantar. Puedes dar por unos pocos días, 5 días, una semana como mucho, porque en realidad el ibuprofeno no es tan gastrolesivo como el ketorolaco, como el diclofenaco. Es bastante, digamos, bien tolerado. Ahora hay ibuprofenos, obviamente, que son, digamos, tiene una cubierta especial, incluso tiene un nombre comercial. Todo el mundo ha escuchado el Actron, ¿verdad? Es una presentación que realmente es muy benéfica para las personas que tienen dispepsia. Contraindicaciones, pues si el paciente es alérgico a ibuprofeno, si el paciente tiene algún tipo de daño en mucosa gástrica como úlceras o gastritis, hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que tener cuidado con el uso de este medicamento. Aquí está el tratamiento de la fiebre, primera línea, segunda, tercera línea. ¿Verdad? Ya le hemos comentado esto. Mira, paracetamol derivado del paraminofenol, ibuprofeno derivado del ácido propiónico, dipirona derivado de las pirazolonas. Son grupos químicos diferentes, ¿ya? Son grupos químicos diferentes. Hablemos de su hermano del ibuprofeno llamado el naproxeno. Naproxeno se ocupa mucho en patologías reumatológicas, ¿ya? Naproxeno es muy amigo del reumatólogo. Lo único que cambia es la dosis, 400 miligramos cada 12 horas, ¿ya? Bueno, naproxeno que podemos hablar, inhibidor de la COX, derivado del ácido propiónico, tiene propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. Se emplea para el manejo del dolor somático, la fiebre y la inflamación. De hecho, el naproxeno es muy utilizado por reumatólogos, ¿ya? Muy bueno para patología reumática. ¿Cuánto es la dosis? La posología. ¿Ya? 400 miligramos cada 12 horas, hasta un máximo de 800 miligramos día. Contraindicaciones, pues, alergias a este medicamento, úlceras, gastritis, perdón, úlceras gástricas, úlceras duodenales, gastritis, ¿ya? Esas serían las contraindicaciones para el uso de naproxeno. Y bueno, pues vamos ya finalizando. Hablemos del AINE quizás mejor tolerado y uno, se puede decir incluso el rey de los AINES, si lo quieres llamar así. Meloxicam tiene una pequeña e interesante virtud. Bueno, no pequeña, una gran virtud. Es inhibidor selectivo de la COX-2. Inhibidor selectivo de la COX-2. Por lo tanto, es muy buena para pacientes con algún tipo de lesión de mucosa gástrica. ¿Ya? Es bastante bueno. ¿Por qué? Porque no produce daño en mucosa gástrica. Sí, el meloxicam se puede decir, tiene un efecto importante en pacientes que tengan algún tipo de daño en mucosa gástrica. ¿De dónde deriva el meloxicam? Del grupo químico de los ácidos enólicos. Tiene efecto analgésico, aunque leve, efecto antipirético leve, pero como antiinflamatorio es bastante bueno. Por lo tanto, lo empleas más como antiinflamatorio, ¿ya? Para manejo de la inflamación. ¿Cuál es la posología? Por vía oral, 7.5 miligramos cada 12 horas y 15 miligramos cada 24 horas. Esto de acá le da una gran característica al meloxicam. ¿Cuál será? Una sola dosis al día. ¿Ya? Una sola dosis al día. Mira, una sola vez al día y aparte me permite, no proteger, pero tiene un efecto, digamos, beneficioso a nivel de mucosa gástrica. Es decir, no produce daño en mucosa gástrica. Eso hace que el meloxicam sea un excelente antiinflamatorio. Lo das una sola vez al día, te olvidas del resto del día y, digamos, no me produce daño a nivel de mucosa gástrica. ¿Ya? Por eso que el meloxicam realmente es un excelente antiinflamatorio. Vayamos a ver a su hermano llamado el piroxicam. El piroxicam es muy similar al meloxicam, solo que cambia la dosis.
El piroxicam, aquí está, se emplea mucho en pacientes igual reumáticos, reumatológicos, ¿ya? Vamos a explicar por qué. Lo único que cambia es la dosis. Mira, das 10 miligramos cada 12 horas, das 20 miligramos cada 24 horas. Estamos hablando de piroxicam. 10 cada 12 horas, 20 cada 24 horas. Máximo 20 al día. 20 miligramos al día. Tiene un efecto analgésico leve, antipirético leve, como antiinflamatorio es bastante bueno. Pero hay un pequeño gran problema con el piroxicam. ¿Cuál será? Pregunta de examen. Inicio de acción lento. ¿Ya? El piroxicam tiene un inicio de acción lento. Por lo tanto, no se usa en manejo del dolor agudo. Paciente que tenga un cuadro agudo de dolor, no se da piroxicam. ¿Por qué? Inicio de acción lento. Esto lo tienes que saber. Pregunta de examen. ¿Ya? El piroxicam es hermano del meloxicam, como antiinflamatorio es bastante bueno, por eso se emplea en manejo del dolor crónico, ¿ya? Pero no se da en dolor agudo. Cuadros agudos de dolor no se da. ¿Por qué? Tiene inicio de acción lento, ¿ya? Inicio de acción lento. Eso en cuanto al piroxicam. Bien, estimados, bueno, tenemos todavía unas 2 diapositivas más. Vamos a buscarlas. Denme un segundo. Y bueno, vamos a ver la última, ¿ya? Creo que ya, bueno, vamos finalizando. Se han pasado prácticamente 2 horas volando, ¿ah? Hablemos de estos últimos 2. Obviamente hay muchos más, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los, hemos dicho los más importantes. Hablemos de este de acá. De la famosa archiconocida, temida muchas veces, ¿ya? Origina temor, pavor, miedo, inspira incluso hasta respeto, ¿ya? La famosa dipirona. En otros países se le llama metamizol. En España, por ejemplo, se lo conoce más como metamizol, el famoso nolotil. Acá en Bolivia, pues le decimos dipirona, ¿ya? Más conocida como la novalgina. En Bolivia se sigue empleando dipirona. En más de 21 países, incluyendo Estados Unidos, ya no se emplea dipirona. Ya lo han retirado. ¿Ya? La dipirona es un inhibidor no selectivo de la COX, derivado de la pirazolona, ¿ya? Como analgésico es bastante bueno la dipirona, es muy bueno como analgésico, como antipirético excelente. Si te llega un paciente con un cuadro febril muy importante, una neumonía, una meningitis, muchos colegas de entrada le colocan dipirona, ¿ya? De entrada la dipirona porque como antipirético es bastante bueno. Es excelente. Como antiinflamatorio también es bastante importante, ¿ya? De hecho, podrías emplearlo para manejo de dolor somático, de la fiebre sobre todo, y para la inflamación. Hasta aquí va todo bien, todo color rosa, ¿verdad? Vamos a ver la posología. Puedes emplearlo por vía oral, puedes emplearlo por vía parenteral. Por vía oral, puedes emplear entre 500 miligramos a 2 gramos cada 8 horas, ¿ya? Puedes emplear entre 500 miligramos a 2 gramos cada 8 horas. Entonces se da un máximo de 2 gramos cada 8 horas. Ese es el máximo de dosis por vía oral, ¿ya? Muchos prefieren empezar o iniciar con 500 cada 8 y van viendo la respuesta que va teniendo el paciente. Por vía parenteral, ¿cómo se administra? Generalmente viene en ampollas, ¿ya? De 5 ml y que contiene 2 gramos de dipirona. La ampolla tiene 2 gramos de dipirona. Ahí está. La ampolla tiene un volumen de 5 ml y contiene 2 gramos de la dipirona. ¿De acuerdo? Ahora, aquí viene lo interesante. Hasta aquí todo color rosa, ¿verdad? Como analgésico muy bueno, con antipirético excelente. Hasta aquí todo color rosa, todo está bien, todo bonito, ya viva la vida, pero no es así.
La dipirona, lamentablemente, es hipotensora. ¿Qué significa esto? Que te disminuye la presión arterial en el paciente. Entonces, para evitar que te haga mayor hipotensión, ¿qué tienes que hacer? Primero, medir la presión arterial. Si la presión sistólica es menor de 90, la diastólica es menor de 60, no usar dipirona, porque se va a hipotensar más el paciente. Siempre es recomendable primero medir la presión arterial del paciente. Si es menor de 90 la sistólica, menor de 60 la diastólica, no administrar dipirona. Si la vas a administrar por vía intramuscular o vía endovenosa, no lo apliques rápido y furioso. No, se aplica lento y diluido. ¿Ya? Se aplica lentamente y diluido. Cuando decimos lento, no he dicho 5 minutos. Tiene que ser 20 a 30 minutos por lo menos. Y diluido en solución fisiológica o, en peor de los casos, agua destilada. ¿Ya? No se administra en solución glucosada. Dipirona no se usa con glucosado, con solución glucosada. ¿Qué pasa si juntas dipirona con solución glucosada? Se inactiva, se precipita la dipirona. Grave error. No se usa dipirona con solución glucosada. La dipirona se precipita, no te sirve de nada. La dipirona siempre en solución fisiológica o agua destilada, en el peor de los casos. Y no rápido y furioso, sino lento y tranquilo. Lentamente, entre 20 a 30 minutos y diluido. ¿Ya? Porque si tú le aplicas en 5 minutos, así de forma rápida, el paciente se te desmaya. Se hipotensa el paciente. Paciente entró a la emergencia por un golpe en la espalda, con mucho dolor, el médico le pone dipirona en 5 minutos, se desmaya el paciente y el médico sale gritando de ahí. Entró por dolor y ahora está saliendo por un desmayo. Y la familia que está afuera se entera y te empieza a hacer el show del siglo. Empieza a hacerte problemas, ¿ya? Entonces es importante esto. Muchas veces el paciente viene con la familia y la familia se pone más nerviosa que el propio paciente. Entonces, por favor, la dipirona es un medicamento AINE bastante, muy bueno para el manejo de dolor y sobre todo la fiebre, pero mucho cuidado en los pacientes con baja presión arterial, porque es hipotensora. Para evitar esto, siempre lentamente y diluido. Otro error que se ve muy común con el uso de la dipirona es que le colocan al paciente estando sentado. No tienes que sentar al paciente, tienes que echarlo. Estando sentado es más fácil que tenga sintomatología, en este caso de vértigos, ¿ya? Es más fácil que se va a marear el paciente si está sentado. Estando echado no lo va a sentir tanto, ¿ya? Y para evitar que el paciente tenga este tipo de sintomatología, pues lentamente y diluido, ¿ya? Otra recomendación más, paciente que tenga alteraciones hematológicas, no se administra dipirona, ¿ya? Todo paciente con alteraciones hematológicas, mucho cuidado, no dar dipirona, porque puede producir un cuadro muy raro llamado agranulocitosis irreversible. Se presenta uno en 100,000. Es de esto que se han agarrado los norteamericanos y han retirado la dipirona del mercado, por la agranulocitosis irreversible. Bueno, vamos a ver el último de todos. Ya con esto vamos a finalizar. Ya me he quedado, como se dice, sin voz, pero bueno, vamos a finalizar con esto. Vamos a dar en último lugar a los derivados, en este caso, de los medicamentos llamados COPSI. ¿Por qué estamos viendo en último lugar al COPSI? Al Celecoxib. Porque es el último AINE, ¿ya? Es el último AINE en el cual deberíamos pensar. El Celecoxib es nuestra última alternativa, ¿ya? Es lo último en lo cual tenemos que pensar. Vamos a explicar por qué. El Celecoxib, si bien es un AINE que inhibe de forma selectiva la COP2, derivado del grupo de los COPSI,
es buen analgésico, es buen antiinflamatorio. De hecho, puedes emplear para el dolor somático, para la inflamación. La posología es muy práctica, mira, es muy práctica la posología del celecoxib. Puedes emplear 100 miligramos cada 12 horas, 200 cada 24 horas. Pero mira la cantidad de contraindicaciones que tiene el celecoxib. No se da a pacientes mayores de 65 años. No se da a pacientes fumadores, pacientes diabéticos tipo 2, pacientes hipertensos, pacientes con infarto de miocardio reciente, paciente con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos recientes, pacientes dislipémicos. Entonces, si te das cuenta, el celecoxib tiene una gran cantidad de contraindicaciones. Todo paciente ya de la tercera edad suele tener alguna de estas características. O suele ser hipertenso, suele ser diabético, suele ser dislipémico, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con el celecoxib. Es la última alternativa. Por eso lo hemos puesto en último lugar. Por eso el celecoxib lo hemos puesto como última alternativa. ¿Ya? Si te llega un tsunami a Bolivia y arrasa con todos los años, solamente te queda el celecoxib, ahí emplearíamos dicho medicamento. Ahora te estarás preguntando, ¿y por qué el celecoxib no se da a estos pacientes? Mayor de 65 años, fumador, diabético, hipertenso, con un pasado reciente de infarto de miocardio, un ACV hemorrágico reciente, paciente dislipémico, porque se ha visto que puede incrementar los casos de hemorragias. Paciente que tenga estas características y algún iluminado le da celecoxib, puede el paciente sufrir un cuadro hemorrágico. Puede sufrir un cuadro hemorrágico. Por favor, celecoxib, mucho cuidado. No dar a este grupo de pacientes. ¿Y qué habrá pasado con sus hermanos del celecoxib, el rofecoxib, valdecoxib? ¿Qué ha pasado? Se han retirado del mercado. Valdecoxib, rofecoxib ya desaparecieron en combate. Ya no se emplean actualmente porque estos se ha visto que realmente producen muchos, digamos, cuadros hemorrágicos. El único que queda de esta familia hasta ahora es el celecoxib. ¿Ya? Bien, estimados, creo que con esto se ha hecho un resumen muy apretado de todo lo que son los AINES. Estamos prácticamente a 2 horas de haber iniciado, pues espero que les haya gustado. Y bueno, pues esta grabación va a quedar, como les dije, grabada. ¿Ya? Veo que hay algunas preguntas, podemos intentar responder algunas, bueno, por el tema de tiempo también. Me están preguntando, ¿se puede usar por vía intramuscular? Se puede usar por vía intramuscular la dipirona, solo que es bastante dolorosa. Duele bastante, es como cuando a uno le inyectan domperidona, duele muchísimo. Se puede administrar por vía intramuscular. ¿Ya? Bueno, algunas preguntas más van haciendo. Bueno, me dicen acá, paciente con úlcera gástrica, gastritis, pues, ¿cuál sería el ideal? Bueno, en realidad sería ideal evitar los gastrolesivos, diclofenaco, aspirina, ketorolaco. ¿Ya? Uno bastante bien tolerado, si tiene dolor, sería el paracetamol. El paracetamol es bastante bien tolerado en pacientes con gastritis o úlcera gástrica. Recordemos dar algún tipo de inhibidor de bomba de protones como omeprazol en caso que el paciente tenga gastritis o úlcera gástrica. Esta pregunta me encanta. Y es una pregunta que siempre la han hecho y bueno, me extraña que no la hayan hecho. Bueno, ya aquí está. Es una pregunta muy, muy clásica. Diferencia entre el diclofenaco sódico y el potásico. ¿Cuál es más caro? El potásico, evidentemente, es más caro. ¿Y cuál es la diferencia? Lo que pasa es que el diclofenaco potásico se absorbe mejor por vía oral. ¿Ya? La absorción del diclofenaco potásico por vía oral es mejor que la del diclofenaco sódico. Es una pregunta muy clásica y me la han hecho todos estos años. ¿Ya? Esa es la diferencia. El diclofenaco potásico tiene mejor absorción, sobre todo por vía oral.
Dipirona en niños, ¿se puede utilizar? Sí, se puede utilizar. Se recomienda a partir de 5 añitos. Puedes incluso usar por vía endovenosa, siempre haciendo, pesando al paciente, o sea, kilopeso, y siempre igual, mantener los mismos cuidados, lento y diluido. Puedes usar dipirona en niños. Yo en particular he usado dipirona en niños en el tiempo que trabajaba en los Prepirineos, frontera con Francia. Era el único médico de montaña en 30 kilómetros de la redonda. Y bueno, pues lo único que me daban en ese entonces era dipirona. Y me la tenía que jugar incluso por vía endovenosa. Tenía niños que llegaban a la emergencia pues con fractura de tibia, peroné, pues y bueno, por vía endovenosa se puede dar siempre pesando al niño y a partir de siempre de cierta edad. Bueno, pues les agradezco su tiempo. Vuelvo a insistir que esta clase ha sido grabada. Gracias, saludos de México y gracias. Saludos a todos ustedes, bueno, los participantes, ¿ya? Bueno, se ha hecho largo esto. La clase va a ser grabada, como les he dicho, vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Esa es bueno, ese es mi compromiso. Voy a crear una carpeta Drive con todos los temas que se ha visto, ¿ya? Vamos a colocar el tema de AINES, la presentación en PowerPoint, los mapas conceptuales y algunos otros temas más, ¿ya? Les voy a poner de antibióticos, de antihipertensivos, diuréticos, o sea, toda una mezcla para que ustedes lo puedan aprovechar, ¿ya? Mi compromiso es de crearles una carpeta Drive hasta el día de mañana y lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿ya? El grupo WhatsApp voy a mandar el enlace con la carpeta Drive para que ustedes puedan descargarse todo este material, ¿ya? Les agradezco su tiempo, estimados colegas, y gracias por permitir entrar a sus hogares, a sus casas, pues, y espero que la clase haya sido de su completo agrado. Ya esperemos en otra ocasión volvernos a ver, y nada, pues, compromiso de poder, digamos, darles otra conferencia de cualquier tema que prefieran, ¿ya? Antibióticos, antihipertensivos, diuréticos, lo que guste, ¿ya? Un gran saludo a todos desde Santa Cruz, Bolivia, ¿ya? A todos ustedes y nada, gracias por su tiempo.